Voz de amonestación. Parley P. Pratt. Del cumplimiento de la profecía. Nabucodonosor cumplió los propósitos de Dios. Cuando el rey de Babilonia logró apoderarse de Tiro, después que su ejército padeció mucho debido al rigor de la campaña, el Señor, por boca de Ezequiel, prometió darle los despojos de Egipto para su ejército, a fin de recompensarlo por el gran servicio que había prestado a Dios en la conquista de Tiro. Vemos que entonces hizo la guerra a Egipto, lo dominó y lo tuvo cautivo hasta que se cumplieron los 70 años. Por último, podemos ver cómo ejecutó la venganza e ira del Señor contra Uz y sobre los reinos de los filisteos Ascalón, Gaza, Ecrón, Edom, Moab, Amón, Dedín, Medos, y sobre todos los reyes del norte cercanos y lejanos, y por último sobre todos los reyes del mundo, que ebrios y vomitados iban a caer para no levantarse más, por causa de la espada que él mandaría entre ellos. Sin embargo, cuando el Señor hubiera cumplido su voluntad en estas naciones, él tenía propuesto castigar a su vez a aquel gran monarca y a los que lo sucedieran, junto con la ciudad y nación que reinaba, y por fin convertirlos en desolación perpetua. Y todo eso por motivo del orgullo y la soberbia, pues el Señor declaró: ¿gloriárase el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? A fin de considerar los acontecimientos que se relacionan con el regreso de los judíos y las otras naciones después de su cautiverio de 70 años, así como el castigo de Babilonia, haremos mención de otra persona de carácter muy distinto del de Nabucodonosor, uno que en las Escrituras es llamado el ungido de Jehová. Puede decirse que es uno de los personajes más extraordinarios que el mundo pagano jamás ha producido. Su magnanimidad, arrojo, perseverancia, éxito y más que todo, su obediencia estricta a los mandamientos de ese Dios que ni él ni sus padres conocieron, son prueba de que Isaías no se equivocó cuando dijo que era el ungido de Jehová, para librar a las naciones del cautiverio, combatir y subyugar a la más grande ciudad y monarquía que jamás había existido sobre la tierra, restaurar a los judíos y modificar la ciudad y el templo. En verdad, fue uno de los pocos hombres que el mundo solo produce para fines extraordinarios. Leamos la descripción que el profeta hace de él. Leamos la descripción que el profeta hace de él. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Yo Jehová, y ninguno más hay.
No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. En el versículo 13 dice así: Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. El lector recordará que Isaías vivió cerca de 100 años antes de la cautividad de los judíos y como 70 años antes que Ciro decretase su repatriación. Grandes conquistas de Ciro. Deseo detenerme aquí para preguntar: ¿qué poder, aparte del poder del gran Dios, puede habilitar a un hombre para llamar a otro por su nombre 100 años antes de su nacimiento, y entonces predecir correctamente la historia de su vida? ¿Cuál no sería su asombro y admiración cuando, después de muchos años de guerras y conmociones, durante los cuales anduvo conquistando y juntando como en un nido las riquezas de las naciones, por último plantó sus tiendas a un lado de las murallas del sitio más fuerte de toda la tierra, contemplando sus muros de más de 100 metros de altura, con sus puertas de metal y sus barras de hierro, y sus habitantes considerándose perfectamente protegidos, con provisiones suficientes para durarles varios años? ¿Cómo fue que se le ocurrió intentar vencer la ciudad? ¿Quién no habría retrocedido ante semejante empresa, a menos que fuese inspirado del gran Jehová? Habiendo desviado el Éufrates de su cauce, entró bajo las murallas de la ciudad por el lecho seco del río, y se hizo dueño de la ciudad sin ninguna dificultad, pues el rey Belsasar, después de emborracharse con sus príncipes y concubinas, había hecho sacar los vasos de la casa del Señor que su padre había llevado de Jerusalén para beber en ellos. Al ver la escritura sobre la pared, le habían batido de terror las rodillas, una contra la otra. Y Daniel, acudiendo a su llamado, interpretó y declaró que su reino había sido dado a los medos y los persas. Luego que hubo sujetado esa grande monarquía, Ciro se sentó sobre el trono de reinos, y habiendo conocido a Daniel, éste indudablemente le habló de los anales judaicos. Entonces fue revelado el arcano, y pudo ver que Dios lo había llamado por su nombre, y que el Todopoderoso lo había aprestado para la lucha y lo había orientado en todo su trabajo. Así pudo entender por qué cayeron en sus manos los tesoros de la tierra, y por qué desfallecían delante de él los reyes, y por qué se habían abierto ante él las puertas de metal, y fueron despedazadas las barras de hierro. Fue para que supiera que había Dios en Israel, y que no había otro, y que todos sus ídolos eran como nada, y así pudiese también restaurar a los judíos, y reconstruir su ciudad y templo, y cumplir la voluntad de Dios sobre Babilonia. Ciro decreta la edificación del templo. Consiguientemente, Ciro expidió su proclamación a los judíos que volviesen a su país y a las demás naciones que les ayudaran en la reconstrucción, porque dijo él: Dios me ha mandado edificarle casa en Jerusalén. Esdras dice lo siguiente: Así ha dicho Ciro, rey de Persia:
Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cuál fue el potente razonamiento, la poderosa influencia que convenció a Ciro de que el Dios de los cielos que moraba en Jerusalén, el cual solo era Dios, era quien había hecho todas aquellas cosas? No se había criado en el ambiente de la creencia en el verdadero Dios, ni en las santas escrituras. Al contrario, siempre había sido sumamente celoso en la adoración de los ídolos, y había invocado su ayuda durante la primera parte de su vida. Yo contesto que fue el poder de Dios manifestado por medio de los profetas, manifestado por medio de las profecías, y su cumplimiento, mas no en un sentido espiritualizado, no de una manera oscura, incierta, tenebrosa o misteriosa y difícil de entender, sino una demostración positiva, literal y clara, que nadie podía refutar o resistir. Isaías declara que eso era lo que el Señor tenía propuesto cuando revelaba sus hechos tan patentemente. Y Ciro nos manifiesta que produjo el efecto deseado. Quisiera decir que cuando lleguemos a esta parte de la profecía que aún está por cumplirse, presentaremos evidencia positiva de que las naciones paganas de los últimos días han de ser convencidas de la misma manera en que Ciro lo fue, es decir, se hallan claramente predichos en los escritos de los profetas ciertos acontecimientos futuros, aun que al cumplirse convencerán a todas las naciones paganas de que hay un Dios verdadero, y sabrán que Él lo ha dicho y cumplido. Y todos los grandes y todos los sabios de la cristiandad y todas las sociedades que no den a la palabra profética una interpretación literal, serán confundidos y se verán obligados a admitir que todo ha sucedido así como está escrito. Desolación eterna de Babilonia. Pero volvamos a nuestra investigación de las profecías y su cumplimiento. Los profetas no tan solo predijeron la conquista de Babilonia por Ciro, sino también señalaron su destino por todas las edades y la vieron reducida a una desolación completa, que nunca jamás volvería a ser habitada, ni transitoriamente por árabes errantes, y Babilonia nunca más será habitada, ni hincará allí tienda el árabe. El señor José Wolf, célebre misionero judío, mientras viajaba en Caldea, preguntó a los árabes si plantaban sus tiendas entre las ruinas de Babilonia. Le respondieron negativamente, declarando que tenían miedo de que el espíritu de Nimrod los espantase si lo hacían. De manera que se han cumplido todas las profecías respecto de esa grande ciudad. Edom es otro notable ejemplo del cumplimiento de las claras y directas predicciones de los profetas. Estas profecías fueron declaradas contra Edom en una época en que su suelo sumamente fértil se hallaba bajo cultivo, y en toda su extensión había prósperas aldeas y ciudades. Pero ahora sus ciudades se han convertido en montones de ruinas desoladas.
en las que solamente viven lechuzas y cuervos, animales salvajes, serpientes, etc. Y sus tierras se han vuelto áridas. El Señor ha extendido sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento, y ha quedado desolada de generación en generación, en cabal cumplimiento de la palabra profética anunciada por boca de sus siervos. La visión de Daniel y su interpretación. Vamos ahora a considerar de paso la visión de Daniel que se halla en el 8º capítulo de sus profecías, concerniente al carnero y el macho cabrío. Convendría que el lector considerase y leyese todo el capítulo, pero notaremos con particularidad la interpretación que le fue dada por Gabriel. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del tiempo de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantárase un rey altivo de rostro y encendido y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. En esta visión se hace referencia primeramente a los medos y persas, antes de ser conquistados por Alejandro Magno, rey de Grecia. Es bien conocido el hecho de que este imperio se hizo grande y extendió sus dominios después de la muerte de Daniel hacia el oeste, el norte y el sur, de modo que nadie pudo resistirlo hasta que Alejandro, rey de Grecia, llegó del oeste con un ejército pequeño de hombres escogidos y se lanzó contra los persas que se hallaban al otro lado del río. Echándose al agua con su caballo, ordenó a su ejército que lo siguiera, y atravesando las aguas cayeron sobre el enemigo, que no obstante la ventajosa posición que ocupaban y el gran número de sus fuerzas, fueron totalmente derrotados. Entonces los griegos, después de poner a fuga a los persas en otros combates, subyugaron y conquistaron el país hasta dejar a estos completamente vencidos. Igualmente bien sabido es el hecho de que Alejandro siguió conquistando nación tras nación hasta que, habiendo subyugado el mundo, murió en Babilonia a la edad de 32 años. Así que, después de estar en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar surgieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Como todos sabemos, la historia testifica que su reino fue dividido entre 4 de sus generales, que jamás alcanzaron la magnitud o poder que él tuvo. En los postreros días del dominio de estos, habiendo llegado a su punto culminante, la transgresión de los judíos, el poder romano destruyó la nación judaica, tomó a Jerusalén, hizo cesar el continuo sacrificio, y no solo eso,
sino que más tarde destruyó el pueblo grande y santo, es decir, los apóstoles y cristianos primitivos que murieron por órdenes de Roma. La precognición profética viene de Dios. Quisiera preguntar ahora, ¿acaso la historia ha hecho una relación más clara de acontecimientos ya transcurridos en el país que la visión de Daniel respecto de sucesos que en esa época eran todavía futuros, algunos de los cuales iban a tardar algunos siglos en realizarse, revelando así acontecimientos que la perspicacia humana nunca podría haber previsto? El hombre, por medio de su propia sagacidad, podrá realizar muchas cosas. Podrá atravesar el inmenso océano sin la ayuda de los vientos o la marea. Podrá remontarse en las nubes sin la ayuda de alas. Podrá viajar sobre la tierra con sorprendente velocidad sin necesidad de bestias. O podrá comunicar sus pensamientos a sus semejantes sin la ayuda de cartas. Pero hay un principio que jamás logrará. No, ni aun con toda la sabiduría combinada de las edades. Es algo que no se puede comprar con dinero, que únicamente de Dios viene y se confiere al hombre como don gratuito. Dijo el profeta a los ídolos: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Profecías mesiánicas. Enseguida procuraremos mostrar con cuánta exactitud se cumplieron literalmente las profecías en la persona de Jesucristo. He aquí que la Virgen concebirá, anunció el profeta en la antigüedad, y parirá hijo. También se proclamó que nacería en Belén y que sería llamado de Egipto, donde vivió con sus padres. Al volver de ese país, se radicó en Nazaret, porque estaba escrito que había de ser llamado Nazareno. Entró en Jerusalén sobre un pollino, hijo de animal de carga, porque el profeta había dicho: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Las profecías también habían declarado: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En igual manera se profetizó que ninguno de sus huesos sería quebrantado, que echarían suertes sobre sus vestidos. Le darían de beber hiel y vinagre. Sería vendido por 30 piezas de plata. Y por último, cuando ya todo fuese consumado, reposaría en la sepultura hasta el tercer día, para levantarse triunfante sin que su cuerpo viese la corrupción. Cumplimiento literal de las profecías mesiánicas. Pues bien, si hubiésemos acompañado a nuestro querido Redentor durante su vida en la tierra, y con toda diligencia hubiésemos escrito las circunstancias particulares de su vida y muerte, tal como iban ocurriendo, nuestra narración no sería más clara que la que los profetas declararon siglos antes que él naciese. Hay una cosa relativa a la manera en que los apóstoles interpretaban las profecías que merece nuestra atención, y es que ellos no hacían sino citarlas,
y entonces testificar de su cumplimiento literal. Haciendo esto, pudieron inculcar estas verdades en el corazón de la gente que se reunía en las sinagogas judías, y con pruebas tan convincentes que aquellos que los escuchaban se veían constreñidos a creer que el supuesto impostor que habían crucificado era realmente el Mesías. Pero si acaso se les hubiese ocurrido dar una aplicación simbólica o incierta, como los teólogos de la actualidad, todo se habría vuelto incertidumbre y duda, y la demostración habría desaparecido de la tierra. Profecía concerniente a Jerusalén. Habiendo examinado los profetas del Antiguo Testamento en lo que concierne a las profecías y su cumplimiento, y habiendo claramente mostrado que no era otro su objeto sino el de un cumplimiento literal, el investigador podrá preguntar si la misma cosa se aplica a las predicciones que encierra el Nuevo Testamento. Por consiguiente, citaremos del Nuevo Testamento algunos ejemplos importantes de las profecías y su cumplimiento. Hecho esto, nos hallaremos preparados para entrar en el vasto campo de lo que aún está por cumplirse. Una de las profecías más notables de las Santas Escrituras se halla en San Lucas. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Jerusalén fue hallada de los gentiles. Esta profecía se refiere al destino de Jerusalén, el templo y toda la nación judía, durante 18 siglos por lo menos. Como en el año 70 el ejército romano cercó a Jerusalén, los discípulos se acordaron de la advertencia que 40 años antes les había hecho su Señor y Maestro, y huyeron a las montañas. Fue tomada la ciudad de Jerusalén después de un largo y pesado sitio, durante el cual los judíos fueron diezmados por el hambre, la pestilencia y la espada. Llenaban las casas con sus muertos por carecer de lugar donde enterrarlos, mientras que las mujeres comían a sus propios hijos por no tener alimentos. Perecieron en Judea en esta lucha cerca de 1,5 millones de judíos, además de los que fueron llevados cautivos. Su país fue asolado, les fue destruido su templo, y el miserable resto fue esparcido entre todas las naciones de la tierra. Y en esta condición se han hallado hasta el día de hoy, pues han sido echados de un país a otro, frecuentemente acusados de los más terribles crímenes, a causa de lo cual han sido desterrados y sus bienes confiscados. En verdad los han tenido por bandidos entre las varias naciones. Las plantas de sus pies no han hallado descanso, y han sido un escarnio y oprobio. Y las gentes han dicho: estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido.
cuando se dice que hasta el día de hoy, hay que recordar que Parley P. Pratt escribió este libro, Voz de Amonestación, en el año, aproximadamente en el año de 1840 o 1850, por allá. Muchas de las cosas que están escritas en este libro ya se cumplieron, pero en aquel tiempo todavía era un evento futuro. Hecha esta aclaración, continuó. Mientras tanto, las naciones de los gentiles han poseído la tierra de Canaán y han hollado con sus pies la ciudad santa, donde los antepasados de los judíos adoraron al Señor. Sin embargo, durante este largo cautiverio, los judíos no han olvidado las promesas hechas concernientes a su restauración. Sus ojos han estado mirando anhelosamente hacia el día en que de nuevo poseerán la herencia bendita legada a sus padres, cuando de nuevo podrán edificar su ciudad y su templo, y les sea restablecido su sacerdocio, y puedan adorar como en los días antiguos. Es cierto que varias veces han intentado volver, pero han resultado frustrados todos sus esfuerzos, porque el decreto inalterable fue que Jerusalén había de ser hollada de los gentiles hasta que el tiempo de ellos fuese cumplido. Moisés y los profetas escribieron plenamente sobre este asunto. Por cierto, Moisés mencionó aún el hecho de que comerían a sus hijos secretamente durante el sitio, y el rigor con que los acosarían sus enemigos en todas sus entradas. Quien leyere el capítulo 28 de Deuteronomio leerá la historia de lo que ha acontecido a los judíos, predicha por Moisés con toda la claridad que distingue la historia de los acontecimientos que ya han sucedido, y lo hizo miles de años antes que se realizara. Ahora, actualmente, último día de diciembre del 2023, los judíos ya están en su nación Israel. Están padeciendo mucho acoso por parte de países vecinos y sus enemigos, pero ya poseen la tierra de Israel, ya están en Jerusalén. Cuando el apóstol Parley P. Pratt escribió este libro, eso todavía era algo que ni siquiera los habitantes del mundo en aquel tiempo se imaginaban que podría suceder. Como él mismo lo menciona, ya habían hecho algunos intentos los judíos por regresar a su tierra, pero habían sido frustrados. Pero ya a esta fecha ya los judíos están en su nación y actualmente libran una guerra muy atroz contra el país Palestina, en una zona que se llama la Franja de Gaza. Y los judíos están ahora recibiendo las críticas de muchos países que pues están criticando el modo en que Israel está contestando los ataques de sus enemigos. Pero hay que recordar que esto ya está profetizado. Y esta parte me parece importante porque pues ya se cumplió el retorno de los judíos a su tierra, algo que era muy, muy impensable en el tiempo en que Parley P. Pratt escribió este libro. Por esa razón es muy importante que entendamos que si las profecías anteriores ya se cumplieron, pues es
es lógico, es sensato, es de sentido común pensar que las profecías que aún están por cumplirse, pues se cumplirán. Entonces es muy importante poner atención a las profecías que aún no se cumplen para saber qué es lo que va a suceder y la razón por la que suceden. Porque hay que recordar que Dios nunca hace nada que no sea necesario. Entonces, continúo entonces con la lectura del libro Voz de Amonestación. Cumplimiento literal de la profecía. Cumplimiento literal de las profecías del Nuevo Testamento. El siguiente ejemplo se halla en los Hechos. Un profeta llamado Agabo tomó el cinto de Pablo y al atarse con él las manos y los pies declaró: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El cumplimiento de esta palabra es tan bien conocido que no necesita comentarios. Por tanto, pasaremos adelante para examinar una de las profecías de San Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta declaración se ha cumplido al pie de la letra, porque se aplica a todo maestro religioso que ha aparecido desde aquella época hasta la nuestra, salvo aquellos que son comisionados por revelación directa e inspirados del Espíritu Santo. Pero a fin de convencer al lector de su cabal cumplimiento, no tenemos más que señalar el incontable número de sacerdotes de la actualidad que predican por dinero y adivinan por precio, y que reciben su autoridad de sus semejantes. Y en cuanto a las fábulas a que se han tornado, no tenemos más que mencionar las privadas y espiritualizadas interpretaciones que llegan a nuestros oídos desde casi toda imprenta y púlpito religiosos. Hay una profecía del apóstol Pablo que bien vale considerar, ya que se puede aplicar a los días en que vivimos. Es la siguiente: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Terrible estado de la cristiandad moderna. Con grande asombro nos damos cuenta por el último de estos pasajes citados que esta terrible maldad únicamente se aplica a los profesores de religión. Es decir, la profecía nos aclara que tal sería la naturaleza de los que compondrían la parte cristiana, así llamada, de las comunidades. No os espantéis, pues no hacemos esta denuncia sin evidencia positiva. Hay que recordar que los que no son profesores no tienen ninguna forma de piedad. Se habla más bien de esas personas impías
que afirman tener apariencia de piedad y sin embargo niegan su eficacia o poder. Mas si alguna duda tenéis del testimonio de San Pablo sobre este asunto, mirad alrededor, examinad por vosotros mismos, por sus frutos los conoceréis. Tengo el corazón acongojado mientras escribo. ¿Habremos llegado hasta ese extremo? ¿Será que el Espíritu de la verdad ha quitado el velo de oscuridad en los últimos días solo para revelarnos la visión de un pueblo caído? De una iglesia apóstata llena de toda especie de abominaciones, que hasta desprecia a los que son buenos, mientras que a ella no le queda sino la apariencia de piedad y niega el poder de Dios, es decir, que desecha la inspiración directa y los dones sobrenaturales del Espíritu que siempre distinguen la Iglesia de Cristo. Fue solo para esto que el Espíritu Santo manifestó en visión a los santos hombres los acontecimientos de tiempos futuros, permitiéndoles ver las glorias de los últimos días. Oh profetas y apóstoles, varones santos de la antigüedad, ¿qué habéis hecho si paráis aquí? Si vuestra visión profética solo alcanza hasta el año actual, he aquí habéis llenado nuestras almas de tristeza y desesperación. Habéis dejado a los judíos errando con pena y en tinieblas, lejos de todo lo que sus corazones más estiman, su tierra desolada, su ciudad y templo en ruinas, y ellos sin el conocimiento del verdadero Mesías. Los gentiles, después de participar de la misma incredulidad, han quedado sin fruto, muertos, desarraigados, con tan solo la apariencia de piedad, mientras que por otra parte, los poderes que distinguen la antigua iglesia han huido de entre los hombres. ¿Es esta la consumación de todas vuestras obras? ¿Es esto lo que habéis buscado y para lo que os habéis afanado, desangrado y muerto? Pauso para que me respondáis. Si tenéis reservada una palabra de consuelo concerniente a lo futuro, declararla presto, a fin de que nuestras almas no tengan que permanecer en el tenebroso valle de tristeza y desesperación. Continuaremos con el capítulo 2 del libro Voz de Amonestación. El capítulo 2 se titula Del cumplimiento de profecías futuras aún. ¿Qué es la profecía sino la historia invertida?